Vino Amadonai Eloheinu Alenu Mahaseyadenu Konen Alenu Mahaseyadenu Koneneo. Es una mitzvah, un precepto positivo, una mitzvah hace devolver a un judío lo que haya perdido. Está escrito, sin falta los devolverás. El que ve algo perdido por un judío y se desentiende y lo deja, transgrede una prohibición, pues está escrito, si vieres al buey de tu hermano, no lo ignores, y descuida así un precepto positivo. Si lo devuelve, cumple un precepto positivo. El que está por el camino, está caminando, está en su viaje, un camino bueno y recto, y hace más de lo que exige el cumplimiento estricto de la ley, que si la persona es una persona íntegra, devuelve lo perdido en cualquier circunstancia y no piensa quedárselo, aunque no esté de acuerdo a su dignidad y a su nivel social. Si uno ve algo perdido y su padre o su madre le dicen, no lo devuelvas, quédate con eso, debe devolverlo y no obedecerles, pues si le obedeciera, resultaría que al tiempo de cumplir con el precepto de honrarás a tu padre y a tu madre, descuidaría dos preceptos en vez de uno. Uno igualmente positivo y el otro restrictivo. El positivo es sin falta lo devolverás y el restrictivo no podrás ignorarlo. El que ve, por ejemplo, algo que amenaza destruir algo del prójimo, por ejemplo, que ve aguas de corrientes que amenazan destruir la casa o el campo de uso semejante de su prójimo, debe tapiar la finca para detenerlas. Con toda pérdida de tu hermano, cualquier cosa que vea que puede perder un hermano de él, quiere decir un semejante de él, un prójimo de él puede perder dinero, debe avisarle, debe advertirle, debe tomar medidas para que no suceda, y no solamente a veces con palabras, sino con hechos. El que encuentra algo perdido que tiene la obligación de devolver, debe proclamarlo, comunicarlo, diciendo quien haya perdido tal y tal cosa, tal clase de cosa, con tales detalles, venga y que lo describa. Y si lo describe bien, se lo llevará. Aunque lo que encuentre vale un centavo en el momento de hallarlo. Y después de que lo va a devolver, se merma su valor y vale menos que un centavo, debe anunciarlo, porque en el momento del encuentro valía un centavo. En las afueras de Jerusalén había una piedra alta donde solían hacer estos anuncios. Ahora, ¿cómo se debe anunciar? Si uno encontró dinero, que el dinero no tiene señales, quien haya perdido dinero, etc. Y tiene que decir, del mismo modo anunciará quien haya perdido un abrigo o un animal o unos documentos, una cartera, descríbalo y se lo va a llevar. Y no debe temer por el hecho de haber anunciado cuál era el objeto perdido, no importa cuál diga cuál es el objeto, porque no ha de devolverlo hasta que no le hayan dado una descripción convincente de lo perdido. En la antigüedad bastaba que quien hubiera perdido algo lo describiera adecuadamente para que se lo devolviera, exceptuando o salvo si era conocido como un estafador. Desde que se multiplicaron los estafadores, se dispuso a exigir testigos de que el reclamante no es un estafador antes de entregarle lo perdido. Por ley de la Torá, se debe confiar en una descripción convincente y se decide conforme a ella en todos los casos.
Ahora, cuando debe incluir detalles como medida, el peso o la cantidad y el lugar donde se produjo la pérdida. A veces la persona no recuerda dónde lo perdió ni se da cuenta, por eso lo perdió, pero por lo menos uno sabe si dice la verdad o no. Ahora, si se presentan dos personas y hacen idéntica descripción de lo perdido, no se debe dar ni al uno ni al otro, sino que se debe guardar hasta que uno reconozca la razón del otro o lleguen a una transacción, a un acuerdo los dos. Si uno hace la descripción y el otro presenta testigos, se ha de dar al que presentó los testigos. Si uno hace la descripción y el otro también y presenta además un testigo, el testigo único es como si no estuviera ningún testigo y se debe seguir guardando el objeto. Desde la destrucción del templo, se instituyó que los anuncios se hicieran en las sinagogas y las casas de estudio. Pero cuando se multiplicaron los opresores, que declaraban que todo objeto encontrado pertenecía al rey, se dispuso que cada cual lo comunicara a sus vecinos y conocidos nada más. Si uno anunció, comunicó su hallazgo y los dueños no se presentaron, lo encontrado quedará a su cargo hasta que venga el profeta Eliyahu, que decía hasta que venga el Mashiach, y él decida, mientras el objeto perdido se encuentra en su poder, será responsable si lo roban o se pierde. Pero si se lo arrebatan, estará exento, que es decir, lo asaltan. Pues el encargado de un objeto perdido es como un guardián a sueldo, pues está eximido de varios preceptos positivos mientras se dedica al cumplimiento del precepto de custodiarlo. El que encontró el objeto perdido debe revisarlo y examinarlo para que no se deteriore por sí mismo. Debe cuidarlo. Y se lo devolverás, dice ahí. Lo cual implica que debes devolvérselo a la persona que se le perdió en estado del cual está bien funcionando y está en buen estado como lo encontraste. Si lo que uno encontró son utensilios de madera, debe usarlos para que no se pudran, no tengan humedad, etc. Si son de plata, los debe usar con agua fría, pero no con agua caliente, pues se ennegrecen. Tienen que cuidar lo que encuentran. Para algún objeto eléctrico, etc. Si encontró libros, debe leer en ellos una vez cada 30 días. Si no sabe leer, debe al menos desenrollarlos cada 30 días. Mantenerlos bien, que la humedad no los deteriore ni los insectos. Pero nunca debe estudiar nada en ellos por primera vez, ni leer una sección y repasarla, ni leer una sección y traducirla, ni abrir más de 3 columnas por vez. No deben leer 2 personas al mismo tiempo temas distintos, o sea que uno tire hacia un lado y el otro hacia el opuesto, y el rollo se desgaste. Pero puede leer un mismo tema, 3 al mismo tiempo, no debe leer de un mismo libro, ni siquiera si se trata del mismo tema. Se encuentra de libros que encontraron, quiere decir, para no explotar el libro, para no utilizarlo, para no abusar del dueño del libro como diciendo, es mío, no es tuyo. Tú lo estás manteniendo mientras aparece el dueño original. Baruch Hashem le olam. Amén de amén.